Vamos a ver entonces lo que es formación de palabras. Para formar palabras, nosotros vamos a tener que una palabra primitiva. De esa palabra primitiva, nosotros vamos a agregarle sufijos, prefijos y voy a determinar una palabra nueva. O voy a unir dos palabras para formar una tercera palabra. Entonces, en eso consiste la formación de palabras. Ahora, procedimientos de formación de palabras, diferentes técnicas. Tenemos la derivación, composición, parasíntesis, acronimia, acortamiento y onomatopeya. Comencemos con el primero, que es la técnica de derivación, que consiste en formar palabras derivadas. Vamos a tener dos maneras de formar palabras derivadas: por sufijación y por prefijación. En la sufijación, al lexema, a la raíz, a la base, al radical, se le agrega el sufijo. Se le agrega el sufijo. Si yo tengo honor, le agrego ario, que es el sufijo, será honorario. De feliz, que es el lexema, y le agrego idad, que viene a ser el sufijo, sale la palabra felicidad. De ventana, le agrego al, sale la palabra ventanal. De audaz, le agrego mente, sale la palabra audazmente. Entonces, de esa manera formamos palabras por sufijación. La prefijación, al lexema, a la raíz, a la base, al radical, le antepongo un prefijo. Y determinamos una palabra formada por prefijación que está dentro de la técnica de derivación. A honor le antepongo el prefijo des y sale la palabra deshonor. De feliz le antepongo in, sale la palabra infeliz. A cuidado le antepongo des, sale la palabra descuidado. A horario le antepongo anti, sale antihorario. Son palabras formadas por prefijación. Siguiente técnica, vamos a tener la composición, que consiste en formar palabras compuestas. Y vamos a tener dos maneras: la yuxtaposición y composición propiamente dicha. En la yuxtaposición se unen dos palabras sin alterarse, solamente se juntan nada más. Se juntan estas dos palabras sin variación fonética y forma una palabra por yuxtaposición que está dentro de la composición. Si yo tengo roba más cuna, que son dos palabras, sale la palabra robacuna, formada por yuxtaposición dentro de la composición. Guarda más bosque, guarda bosque, palabra formada por yuxtaposición. Si yo digo cubre más cama, cubre cama. Salta más monte, salta monte. Boca más calle, boca calle. Porta más lapicero, porta lapicero. Yuxtaposición. Siguiente forma de composición es la composición propiamente dicha, que consiste igualmente en unirse dos palabras, pero donde la primera palabra puede sufrir una ligera variación. Como por ejemplo, de pelo más rojo sale la palabra pelirroja. ¿Qué pasó con la primera palabra? Varió. De rojo, negro, rojinegro, varió la primera palabra. De arte más maña, artimaña. Cabeza más bajo, cabis, bajo. ¿Ok? Son palabras formadas por composición propiamente dicha. Siguiente técnica, tenemos la parasíntesis. La parasíntesis consiste en unir la técnica de derivación y composición, que te va a dar una palabra parasintética. Y vamos a tener dos formas. Primera forma, tenemos el lexema, le antepongo un prefijo y al lexema también le pospongo un sufijo. Y me da la palabra parasintética. Si tú tienes des más cerebro, de cerebro su raíz, su lexema es cerebel y ado, que es el sufijo. Uno de estos tres elementos y sale la palabra descerebrado. Enmascarse, masado, sale la palabra encarcelado. Estas dos palabras, descerebrado y encarcelado, son palabras parasintéticas. Pero ojo, tiene una característica la parasíntesis, que la palabra formada por esta técnica no puede existir en forma independiente. La palabra cerebrado existe. La palabra cerebrado existe. No, sí o no. Entonces es una no, por lo tanto es parasintética. Carcelado existe, no, por lo tanto es parasintética. Si existiese, ya no sería una palabra parasintética.
Ya no sería palabra parasintética. La siguiente forma es, se une un lexema con otro lexema, o sea, dos palabras, y se le agrega un sufijo. Tengo macho más hembra más ado. Macho más hembra sale matching, matching, machi, que es el lexema, hembra, que es lexema, y hubo, y sale la palabra, y agrego ado, sale la palabra machimbrado. La palabra hembrado no existe, por lo tanto es parasintética. Pica más piedra más ero, pica pedrero. La palabra pedrero no existe, por lo tanto palabra parasintética. Si yo tengo en más juicio más ado, enjuiciado, formada por parasíntesis. ¿Por qué? La palabra juiciado existe, no existe, por lo tanto es parasintética. ¿Ok? Sería palabra parasintética. Cuarta técnica, tenemos la onomatopeya, que consiste en dar nombres a los ruidos que producen las cosas y los seres. La abeja, zumba. El jabalí, arrúa. El águila, chilla. El león, ruge. El búfalo, brama. El lobo, ulula. El loro, garrita. El mono, hipa. La cabra, bala. El pato, parpa. Son los nombres que se dan a los sonidos que producen las cosas y los seres. Siguiente técnica tenemos el acortamiento. El acortamiento. ¿En qué consiste? Consiste en eliminar un fragmento de la palabra originaria, sin que cambie su significado ni la clase de palabras a que pertenece. También se le conoce como truncamiento. Y se dan de dos maneras. Se elimina el final de la palabra. Ejemplo de heterosexual, ¿cómo se dice? Hetero. Universidad, me voy a la uni. Motocicleta, ¿qué digo? Moto. Fotografía, ¿qué digo? Foto nada más. Foto. O como su compañera había dicho, pues, de profesor, profe. ¿Ok? Y la otra forma, se elimina el principio. Su nombre técnico se llamaría que aferesis, que es menos frecuente. De ómnibus, ¿qué se dice? Bus nada más. Wet block se dice solamente block nada más. Ese es el acortamiento. Siguiente técnica, tenemos la acronimia. La acronimia. Se entiende el procedimiento morfológico que consiste en la formación de una palabra a partir de dos o muy rara veces tres unidades léxicas, estando presentadas representadas al menos una de ellas por un fragmento, una o más sílabas de su significante. La primera por el fragmento inicial de su significante y la última por el fragmento final del suyo. Si tú tienes, por ejemplo, de documental más drama, sale docudrama, acronimia. Europa más burocracia, eurocracia, acronimia. Frontón más tenis, frontenis, acronimia. ¿Ok? Publicidad, reportaje, ¿qué se sale? Publi, reportaje, acronimia. ¿Sí? Ofimática, algo muy conocido por nosotros. Oficina más informática sale ofimática. Mercado Común del Sur sale Mercosur. Unión de Naciones Unidas, Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Interpol, Policía Internacional, Interpol. Son palabras por acronimia. Siguiente técnica, tenemos las siglas, por siglas. Son abreviaciones de denominaciones formadas por más de una palabra. Una sigla generalmente se forma a partir de las iniciales absolutas de las palabras principales de la denominación que se abrevia y se convierte en una palabra nueva. Aquí debemos tener en cuenta la lexicalización. Comporta que una sigla o un acrónimo se incorpora a la lengua general como palabra y que se someta a las reglas de esta lengua, ya sea minúscula, formación de plurales, acentuación. Eso es cuando se lexicaliza. ¿Ok? Lexicaliza. Por ejemplo, pyme. ¿Sí? ¿Existe la palabra pyme? Sí, ¿verdad?
Es muy conocido, pequeña y mediana empresa. Esa es una sigla, por ejemplo. Pero como ya está lexicalizado, yo puedo decir pymes. ¿Ok? Pymes, porque cuando se dice siglas no se pluraliza, pero cuando se lexicaliza sí se puede. Láser, láseres. Omni, omnis. ¿Ok? Esa es la sigla, son palabras. SIDA. SIDA también es una palabra formada por siglas. Son palabras que al inicio fueron siglas, después se convirtieron ya en palabras en sí y se someten a las reglas generales de la lengua determinada. ¿Ok? Y algo que debemos tener en cuenta aquí, que las siglas y los acrónimos lexicalizados que han originado de una palabra común se pluralizan de manera regular. ¿Ok? Pero esos son cuando son lexicalizados. Cualquier sigla no se puede pluralizar. Tiene que ser lexicalizado, algo que ya esté establecido. ¿Ok? ¿Se entendió todo?